Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Es una gran alegría, también un honor esta invitación. Me encuentro frente a un equipo de trabajo extremadamente joven, lo que nos hace sentir inmensamente viejos. Y compartir entonces con estos nuevos modos de mirar las cosas es fantástico, ¿no? Sobre todo gracias a los estudiantes, y a las estudiantes, por estar interesados también en algo que efectivamente es a veces complejo hablarlo en esta región, ¿no? En este sur de Chile, atravesado por el racismo, pero yo diría Chile entero, del norte a sur. Es un país racista, incluidos nosotros mismos y yo misma. Es necesario, cuando abordamos, comillas, el fenómeno social de las migraciones, entender que es muy difícil separarlo del problema del racismo. El fenómeno social, las migraciones, y el problema del racismo, no las migraciones. Generalmente en un periodo preelectoral se habla de cuántos migrantes hay, de dónde están, de los problemas que acarrean, de las dificultades que existen, pero curiosamente no se habla del racismo. Entonces, en este sentido, y también sabiendo que estamos frente a una cuestión que tiene múltiples dimensiones, y también para no enredarme, porque hemos estado en varias investigaciones, en realidad la mayoría de las cosas que voy a decir vienen de ahí, para no, digamos, no especular, ¿no? Investigaciones con niños y niñas, investigaciones con inmigrantes que han llegado en los últimos años, desde más o menos los 90 y tantos que estamos ya trabajando sobre esto. Voy a leer lo que armé, ¿no? Y en realidad lo más importante es no ser tampoco tan larga para poder dialogar, ¿no? Y decirles que en realidad en lo que atañe, por ejemplo, a nuestro pueblo mapuche, yo solamente tengo que aprender, tengo que sentarme en una sala como alumna, porque aunque intento saber mucho, no sé absolutamente nada. Entonces, a ese respecto, bueno, he llamado a estos racismos en Chile, un poco intencionalmente hablándolo en plural, ¿no? Porque toca a muchos problemas, una breve mirada sobre inmigración contemporánea y particularmente me referiré a eso. En la vida actual compartimos desigualdades, discriminaciones que se manifiestan en fronteras viejas y nuevas. Muchas de ellas son fronteras puestas en el cuerpo del hombre, la mujer o el niño, que se alteriza y se considera un otro u otra. Hay cuerpos que se presentan al mundo marcados por un origen que la nación desprecia desde antes que ella misma se constituyera. Y actualmente, con el fenómeno migratorio, contra el trabajador o la trabajadora empobrecida, perseguida, que llega exhibiendo su origen como novedad que desagrada. Ambos, los de antes y los de ahora, devienen forma, digo forma en el sentido simeliano, estoy con estudiantes de sociología, ¿no? Una es la que contiene al denominado indio, denominado, entre comillas, ¿no? La segunda al inmigrante, que contiene un abanico de estigmatizaciones. Ambas figuras son figuras negadas por el Estado en tanto cuerpos de excepción que representan a pueblos sometidos a partir de la nación, que defiende y presenta propiedades morales y la conservación de la fuerza de una soberanía nacional. La vida moral de la nación, es decir, lo que se arma desde las condiciones simbólicas de su reproducción, se busca proteger de los elementos susceptibles de corromper sus valores, y la política que subyace en esta eterna búsqueda por preservar dicha moral deviene potente cuando después de conquistar además se coloniza. Cada vez tengo más caro. Nada nuevo digo en este sur repleto de esta potencia. Sin embargo, vale recordar la construcción de nuestro Estado-nación, que se mantuvo y que sigue impregnada por los procesos de exclusión de quienes antes poblaban el territorio y que hoy han sido convertidos en enemigos, en cuerpos del terror, que se precisa deshumanizar para legitimar cotidianamente su castigo. Al interior de la nación
Algunos serán aptos a la ciudadanía y otros no. Se trata de una alteridad que se transmite de generación en generación a partir de discursos y de prácticas eminentemente racistas, inscritas en una lógica de transmisión que identifica nacionalmente a unos excluyendo a otros. Lo chileno será el adentro y lo indígena el afuera. Como hoy es lo negro o lo indio, entendido esta vez como lo lejano visto en rostros de pueblos cercanos, pero de los cuales habría que apartarse. El par superior-inferior, propuesto por una cierta antropología racista, operará en lo biológico, a contracorriente de lo que ha sido declarado como no existente, la raza. Sin embargo, la raza, como palabra, sin ningún sustento científico, seguirá viva contra nuestros pueblos, contra nuestros pobres. Una cotidianeidad insospechada, repleta de un sentido común racista, se extenderá y se transmitirá en escritos, canciones, humoradas y dichos, pero también en íconos, formas de vestir y de hablar, en maneras de ser, entre muchas otras formas y objetos cotidianos que consiguen que naturalmente funcione la división que aparta, avergüenza y con ello somete a la reproducción de un orden social que calma y mantiene, por lo tanto, la dominación del poder. Bueno, parece que las guerras se extendiesen de otro modo, que nunca terminasen, pues desde un lenguaje de guerra que el pueblo mapuche es actualmente tratado. No obstante, para efecto de esta invitación, a partir de investigaciones realizadas en los últimos años, hablaré de inmigración y de racismo en Chile. Dos palabras que no están alejadas de lo que acabo de señalar, dos palabras que no pueden separarse, porque adquieren sentido en su unidad, dando cuenta de una política en que los estados tienen responsabilidades muy específicas. Digo esto porque la migración tiene dos caras. La emigración, es decir, la salida de un país y la responsabilidad del estado de ese país que expulsa, abandona, persigue, mata, aniquila, y la cara inmigración, que es lo que ocurre cuando se ingresa a un país. Al igual que ocurre con los pueblos cuya historia es desdibujada y borrada tras la cuestión cultural, las migraciones de hoy son producto de las crisis, de las decisiones capitalistas y de una potente razón neoliberal que en Chile está más madura que nunca. En este contexto, parece ser imprescindible encontrar de modo permanente a un otro, a una otra, para despreciar y humillar desde este nosotros chilenos que nos supone mejores, capaces, expertos, más buenos, pero principalmente más plenos de razón. La intención al hablar de racismos, aún sabiendo que este no es más que una sola construcción política y económica, es proponer que pensemos que aquí adquiere variadas formas, que golpea a muchos pueblos y por eso no puede ser entendido por fuera de la raza, la clase, la nación y el género. Hablar de racismo implica golpear al tiempo, hacerlo presente con la esclavitud, la construcción del Estado-Nación chileno o la acción de las ligas patrióticas en el norte de Chile. Antes, el indio. Hoy, el cholo de afuera y el negro. Figuras de las cuales el chileno y la chilena que se ve y se desea blanco y desarrollado quiere desalojarse y sin embargo frente a estas mismas figuras en tanto alter se constituye para defender las políticas de una diferencia eminentemente racial y de clase. Si bien hemos tenido en nuestra historia comunidades que han llegado de distintas regiones del globo, ellas dan cuenta de singularidades que precisan ser abordadas tanto en sus características específicas como en el contexto político y social en que se han dado. Me detengo aquí para decir que no podemos entender las migraciones hacia Chile hoy si no pensamos lo que ocurre en el mundo. Es decir, los miles de muertos en el Mediterráneo, ¿no? Los miles de muertos intentando subir esos muros espantosos. O el famoso tren denominado La Bestia, que lleva en sus techos a miles de personas desesperadas intentando salir de países de nuestro continente. No podemos entender las migraciones por fuera de lo que ocurre a nivel mundial desde el punto de vista del capitalismo internacional. Podemos destacar entre ellas, entre las migraciones que nosotros conocemos, las migraciones europeas del siglo XIX, por ejemplo, que a diferencia de la actual migración, correspondió a una decisión del Estado de la época en un momento de interés por el desarrollo a la europea. Cuando el desarrollo se pensaba a la europea y buscaba, comillas, blanquear la raza,
y poblar los territorios del sur. Véase, entre otros, Vicente Pérez Rosales o Benjamín Vicuña Maquena, y hay muchos más. Esto de blanquear la raza no fue solamente una idea de blanquearla en Chile, esto ocurrió en Perú, en Bolivia, en América Latina en general. Entonces pensemos que, pensando en estas cosas cotidianas, ¿no? Si el niño nació blanquito como mi tía, ¿no? Y tiene los ojos azules como es, parece que era el bisabuelo de tal, qué bueno. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que todo niño que no tenga esos ojos y ese color no vale, no tiene valor. Eso lo repetimos a cada rato. Bueno, hay muchas cosas en las que uno tiene que engancharse, y aquí yo insto a los estudiantes de sociología a tomar esas pequeñas cosas, ¿no? Cosas como, ¿cuántos panes hay en el horno? ¿Conocen esa canción? ¿No la conocen acá? Sí la conocen. Si buscan un poquito van a ver que dice 21 quemados, que responden, ¿quién los quemó? El perro judío, atácale fuego, que allá voy yo, en una ronda infantil cantada de norte a sur del país. Y repetida, y por lo tanto sin olvidar. Afortunadamente hay menos jóvenes que las conocen hoy día, pero hay lugares en que las conoce toda la gente. Entonces son esas pequeñas cosas, y no quizás las grandes discusiones teóricas por donde hay que entrar, con la vida cotidiana. Las migraciones entonces no pueden ser examinadas como un fenómeno escindido de los estados. Esta es otra cosa, el estado no puede pasar peor. El estado está ahí, haciendo algo, diciendo algo y ejecutando algo. Los intereses económicos además que se cruzan para hacerlas posibles. La expulsión de trabajadores de sus países debido a diversas crisis dañan obviamente a los más excluidos, que empujados por situaciones desesperadas tratan de buscar mejores horizontes para sus existencias. Cuando llegan como inmigrantes, se convierten en sospechosos. La xenofobia que orada a los nacionales contribuye al racismo, así allá como acá. En el país de origen y en el país de destino, las migraciones están protagonizadas por individuos que viven la exclusión social o están al límite de experimentarla. Dadas en momentos de regulaciones internacionales de los mercados y del mercado internacional de la mano de obra, son varias las dimensiones a considerar, tal como recién lo dijimos. Estas categorías como clase, por ejemplo, nación, etc., son categorías de análisis indispensables a pensarse conjuntamente para examinar las situaciones que viven los migrantes del Chile actual. Como vemos, las aristas son muchas. No podríamos en un tiempo breve hablar de todas, pero podemos dejar instaladas algunas preguntas que pueden ser preguntas muy sencillas, como tendrían que ser siempre las preguntas, ¿no? En sociología, e intentar pensarlas a posteriori. ¿Quién emigra y por qué? Una pregunta súper sencilla. Vamos a saber quién emigró y por qué emigró. ¿Qué le ocurre al inmigrante cuando viaja entre su país y al que llega? ¿Qué pasa en ese viaje terrible? ¿Qué le pasa? Tanto psicológicamente como familiarmente, cómo vive el viaje. ¿Qué le ocurre cuando llega? Otra cosa chiquitita, cuando está allí en esa línea en que tiene que pasar la frontera en Chacayuta. Ahí hemos hecho observaciones durante mucho tiempo. ¿Qué le ocurre cuando viene con bolsas muy grandes? Demasiado grandes. ¿O qué le ocurre cuando viene con algo muy chico? Tiene que traer una suerte de valija de turista, que sea reconocida como turista, pero no basta con la valija, tienen que reconocerlo a él o a ella como turista. Y por lo tanto hay muchos que no dejan entrar, entre ellos refugiados. ¿Qué implica convertirse en inmigrante? Aquí hay pura pérdida. Se pierde el nombre, se pierde el apellido, entonces es la colombiana, ¿no? Lo digo intencionalmente para ver cómo actúan los medios de comunicación al respecto, mintiendo además, de nuevo. Es la peruana, el peruano, el haitiano, perdió nombre, perdió apellido, perdió historia, no es nadie más que un inmigrante. ¿Quiénes son considerados inmigrantes por la sociedad chilena? Y acá sí, 6 países. Perú, Bolivia, Ecuador, por el lado de lo indio, Colombia, República Dominicana y Haití, por el lado de lo negro, la negritud. Los demás, por ahí los venezolanos están en un límite, ¿no? Y por otro lado, los demás son extranjeros. No son considerados inmigrantes, por lo tanto ya vamos
a pensar qué quiere decir esta noción. ¿Es noción o se convirtió en palabra? Bueno, ¿cuáles son las representaciones que se tiene de ellos? ¿Cuáles son los imaginarios que convergen a imaginarlos una y otra vez de cierto modo? Bueno, la decisión de emigrar cuando se es pobre hace urgente la supervivencia. No implica planificación. Esta es una primera cosa a destacar. Un individuo perseguido, tocado por las crisis o los desastres, cuando ve sufrir a los suyos y no tiene medios para defenderse de la exclusión en su propio país, lo puede dejar. Somos más de 1.100.000 chilenos viviendo en distintos países del mundo. Pequeño paréntesis. Somos 1.100.000 chilenos que trabajan en distintos oficios, entre los cuales hay desde concejales, alcaldes en distintos países del mundo y gente que vende mote con huesillos, cabritas, completos, etcétera, etcétera, en carritos, igual que los peruanos que están en el centro de Santiago. Comida caliente, cuchuflí. Todo esto que les digo son resultados de investigaciones de otra gente, por supuesto. Somos además una sociedad que va de vacaciones a los mismos países cuyos habitantes son despreciados acá. Entonces, se va alguien de su país porque aquí no puede vivir, pues. Obviamente es difícil dejar a la familia, aventurarse en viajes llenos de peligros. Emigrar es un paso muy difícil, dado por parte de un mundo pobre, que aquí se visualiza en latinoamericanos que tratan de encontrar trabajo. No estamos frente a un turista. ¿Qué pasa? Por lo tanto, puede que se le tenga un poco de bronca, pero se va a ir, ¿no? Y el turista además se viste, habla y funciona como turista. Ni frente a un estudiante becado, ni a un profesional o técnico contratado por una empresa. Si bien todos quienes parten extrañan lo suyo y se pueden sentir separados de su historia, para los inmigrantes el viaje se arma de otro modo. E incluso pueden morir en el intento. Es la gente que ha muerto en el norte, abandonada por los coyotes, fundamentalmente mujeres, que no sirven. Entonces, la noción de inmigración queda vaciada de su sentido, estimado. Se vuelve palabra que marca negativamente y estigmatiza a su portador o portadora. La diferencia entre inmigrante y extranjero deja ver una suerte de selección, lo pongo entre comillas porque es una palabra terrible de nuevo, que señala para los chilenos la diferencia entre el superior y el inferior. Estas son observaciones de los servicios de extranjería, ¿no? Que evidentemente la atención que se les da, independientemente de las órdenes que se les dé, es distinta a un alemán, un norteamericano, un español o un haitiano. No quiero decir que no haya inmigrantes que vienen de esos otros países que tampoco lo han pasado tan bien. El inmigrante quedará detenido en ese denominativo, ¿no? Como congelado allí, y allí quedarán sus hijos y sus nietos. Y cuidado acá, cuando ya se comienza a hablar equivocadamente, hay muchos estudios críticos al respecto de segunda generación o tercera generación. En Europa hay gente que vive allí después de 4 o 5 generaciones que no tienen nada de marroquíes, pero que se llaman, no sé, Rachid Buchilaoui. Por lo tanto son sospechosos del terrorismo, ¿no? Y bueno, si ustedes han viajado, chilenos y chilenas, pueden ver cuántos chilenos y chilenas han sido detenidos en las fronteras de Europa porque se parecen o nos parecemos a ellos o a ellas. Pueden mirarse de repente al espejo. Hay que señalar esto para no generalizar ni confundir las características de este viaje, que yo siempre le llamo el viaje de ida simple, sin retorno, generalmente. Chile muestra, obviamente, a nivel regional y mundial condiciones para que se desee vivir en él. Hace ya algún tiempo que se está diciendo en América Latina, pero también en algunos países de Europa o Estados Unidos, que Chile es un país rico. A partir de los años 90, con esa apertura democrática, cambió su rostro. Antes de ese momento no llegaban inmigrantes a Chile, con la intención de trabajar en lo que fuese, y menos aún en condiciones de irregularidad. Los que se asentaban o permanecían largo tiempo en Chile eran inversionistas o miembros de un mundo político, probablemente también agentes de la inteligencia militar que vinieron de estos países. Estados Unidos, Europa y América Latina. Los propósitos de esos viajes eran muy distintos. Y la historia de la represión chilena los recuerda del peor modo. Brasileros que vinieron a enseñar a torturar,
y también vinieron de Israel, de Francia y de Estados Unidos. La memoria de repente juega raro, ¿no? Probablemente sean algunos de ellos mismos que hoy contratan mano de obra inmigrante pobre en Chile. Podríamos decir que es una buena cosa contratar, lo digo entre comillas porque no se puede decir así, y que el aporte para el trabajo que sea de máximo interés. Pero el trabajo inmigrante no se da para nada de modo tan feliz. Son labores precarias, asignadas a nichos laborales específicos. Y también se trata de inmigrantes específicos, cada vez más reconocidos por su disponibilidad, su mesura y su obediencia. Y con ello también los abusos que tienen formas delictivas, como el tráfico ilícito de inmigrantes y la trata de inmigrantes, que hoy día está lleno de juicios que se pierden en Chile. Estamos pensando a quién le importa un inmigrante. En parte, esta lista laboral de mano de obra inmigrante solicitada, podemos advertir que hay que trabajar con el concepto de clase y hay que ingresar por el concepto de trabajo. Aquí están los trabajos de Abdelmalek Sayad, quien se detuvo mucho tiempo en esto diciendo el inmigrante es fundamentalmente un trabajador sin trabajo. Por eso que se muere. Eso a nivel general, de cualquier país que venga. Por lo tanto, tenemos que entender qué ocurre para esta diferencia cuando hay extranjeros que quedan fuera de la percepción chilena negativa de la sociedad y sus instituciones, como ocurre, por ejemplo, con los que provienen de otros países. La clase se cruza con la raza. Muchas veces hemos escuchado decir que el problema no es el racismo, sino el clasismo. No, se cruza porque lamentablemente, pienso en cosas que nosotros hemos visto, si efectivamente un inmigrante de piel negra repentinamente tiene mucho dinero, la gente suele decir que en realidad es mucho más simpático que lo que pensaba. Entonces hay una especie de emblanquecimiento del dinero que se lava también, al mismo tiempo que deja ver un tono más claro, ¿no? Dicho así por la gente, ¿no? No es tan negro como yo pensaba. Pero bueno, es gerente o no sé qué. La raza advierte del cuerpo. Yo creo que el cuerpo es el eje central para entender los procesos de racialización y sexualización, sobre lo cual a lo mejor no me voy a poder extender mucho, pero hemos trabajado mucho en eso. Que, por ejemplo, obliga, esto es una cosa que yo vi, trabajando en, digamos, en preguntas que uno hace a la gente en distintos lados, a un norteamericano negro al que se insulta, tratar de entender las disculpas que recibe una vez que ha dado cuenta de su origen. Ay, disculpe, ¿no? Pensé que era, obviamente, colombiano, americano, no sé qué. Por último, el género es la categoría que permite acercarse al modo en que son tratadas las mujeres inmigrantes. Les voy a decir que la persona que está en el peor lugar es la colombiana, negra, pobre, madre soltera, con hijos, por supuesto. Es la que está en el peor lugar. Por lo tanto, no podemos separar acá de las teorías feministas más importantes y más radicales, que son las únicas que hoy día nos ayudan a explicar los procesos de sexualización, de lo cual me gustaría mucho hablarles más, pero después de las preguntas les veremos, ¿no? Porque eso no tiene que ver ya con el cuerpo de las y los inmigrantes, tiene que ver con nosotros y nuestra sexualidad, y nuestra mirada hacia el erotismo, el sexo, o qué sé yo, la atracción. Ser pobre y no tener trabajo, ser mujer, ser negra, ser indígena, provenir de uno de los países que hemos señalado, las ubica a ellas en la negación más cruel en este campo. Su visibilidad ante los ojos chilenos muestra el cuerpo como una frontera que separa, divide y también atrae. Etienne Balibar, junto con Immanuel Wallerstein, escribe un libro que se llama Raza, Nación, Clase. Yo se lo recomiendo porque es el clásico desde donde hay que entrar. Bueno, tiene muchos más, pero es un autor con el cual hay que trabajar. Y Balibar se pregunta por qué la variedad de discursos que tienden a aislar, estigmatizar y discriminar grupos humanos son considerados racistas. Y por qué calificamos como tales a prácticas espontáneas o institucionales que provocan opresión, hostilidad y desconfianza que terminan en la violencia extrema, y se sorprende que los estudios actuales poco se pregunten sobre esto y más bien piensen que la respuesta es evidente, logrando que la categoría racismo
parece no plantear problema para el análisis sociológico y político, como si fuese un hecho incuestionable. Pero además porque es objeto de una cierta prohibición, que tiene consecuencias jurídicas también. Entonces, en las campañas electorales, y esto ocurre en todas partes, no se habla de racismo, sino de que hay muchos inmigrantes. O que hay delitos protagonizados por ellos, ¿no? Como se ha dicho en Europa, que hay muchos no europeos, ¿no? Y que hay no europeos, se dice así, ¿no? Y que hay negros y musulmanes, o sea, que culturalmente son inferiores, que no se adaptan al país, que no son tan buenos profesionalmente, que no hablan bien español, etc. Dado que el racismo no se admite sí la inmigración no como un fenómeno social, sino como un problema. Obviamente que al ser problema contiene el racismo, que esa es la idea a proponer acá. El racismo no es un fenómeno del pasado, está presente y se advierte principalmente en la inmigración. El racismo nos contiene. Bueno, yo aquí les sugiero el famoso texto de Michel Foucault, Defender la sociedad, para entender el racismo del Estado y de sus instituciones y cómo eso nos toca, ¿no? La cuestión de la raza suele verse separada de una inmigración que bien sabemos sufre de discriminación, xenofobia, racismo, etc. No obstante, la raza está presente en muchas prácticas y discursos que la hacen regresar en cualquier momento y lugar por donde pasa un inmigrante. Sobre todo porque la concepción universalista defiende un derecho a la diferencia, poco importa cuál, que se contradice con la idea de igualdad. Aquí también les propongo que esto lo piensen, ¿no? ¿Qué ocurre con esta idea de igualdad? Esto queda muy claro cuando se niega la historia en nombre de la cultura y se defiende de modo permanente la multiculturalidad o la interculturalidad. La idea de raza afecta a la ciudadanía republicana porque jerarquiza y supone que unos son inferiores a otros y, por supuesto, unos superiores a otros inferiores. El esclavo y la esclava, visto lo que hemos trabajado, ya no son figuras antiguas. Yo a este propósito les sugiero los textos de Celia Kassen y de Alejandra Araya, historiadoras de la universidad donde yo trabajo. Son generalmente las historiadoras que se han preocupado de tocar estos temas, porque la historiografía masculina muy poco lo ha tocado y no aparece como un tema relevante. Pero el esclavo y la esclava regresan. Son los signos de una concepción racializada del humano o de la humanidad, tal como lo planteara un autor que también hay que trabajar, Frantz Fanon, en Piel Negra, Máscaras Blancas, para interrogar el racismo colonial al interior del humanismo europeo. Cuidado, ¿qué es el humanismo europeo? ¿Acaso no es un humanismo liberal? ¿Acaso en nombre de lo humano no se asesinó a más de 8 millones de personas? Para defender la raza humana. Bueno, para Fanon, solo la lucha libera de la esclavitud. Bueno, también para Carmichael y también para las reivindicaciones del Black Power, ¿no? Solo la lucha libera de la esclavitud y la emancipación se hace, dice, por vía de la conquista de la libertad. Hay que entender lo que ocurre con el pueblo mapuche. ¿Qué es emancipación? Y por qué hay que sacarlo del problema cultural y colocarlo en el lugar de la historia. Yo creo que esto es una cosa bien importante. Podríamos pensar que estamos lejos de estas situaciones, pero el tiempo se sale del reloj. Ya se vive una historia que muestra situaciones de deshumanización, de ese antes puesto ahora en una hora, tan o más brutal que el de la colonia. Durante la colonia las esclavas, ¿no?, daban de mamar a los bebés de las mujeres blancas. Hoy día es impensable. También en los mundos de la intimidad, quienes han trabajado la vida íntima, la vida privada, despiojaban, peinaban, bañaban. Hoy día limpian el suelo, pero de ahí que nos toquen el cuerpo, eso es otra cosa. Salvo, bueno, no lo tengo acá, cuando se masajea, se hacen peinados, se pintan las uñas y se hacen peinados tribales, ¿no? Y ahí yo quiero que me lo haga, efectivamente, un dominicano, una dominicana. De pueblos indígenas, mapuches, aymaras, atrapados en la cultura, sacados de cuajo de la historia para que la historia sea solamente la del Winca. Y, como ocurre con inmigrantes negros atrapados en un proceso de colonización salvaje, obligados a adaptarse a nuestra cultura, ¿no?
a estudiar como nosotros, pensar como nosotros y hacer como nosotros y salirse de su humanidad. Ser indio, ser negro, es revelar en el chileno su deseo cada vez más fuerte de blancura y hacerle temer por lo que busca intensablemente sacar de sí. Para ser negro, y aquí vamos a entrar en esto, tenemos que pensar en una experiencia vivida que debe analizarse para buscar allí el ideal disciplinario que regula el orden racializado. La raza habita y organiza la vida social y la subjetividad del negro está determinada por dicha noción. No puede errar, no puede tropezar, no puede declarar ninguna crítica. Como el inmigrante, al que se quiere desalojar de su historia, solo útil para el trabajo, el servicio, el tuteo inmediato. El blanco lo produce como produce sus leyes, sus barrios, su educación y sus juegos. La llegada de inmigrante de rasgos indígenas o de piel negra ha acrecentado la xenofobia y ha hecho visible un racismo en un proceso de racialización que opera globalmente en la producción y reproducción de la diferencia racial y la estratificación social, e individualmente en la subjetividad de estos inmigrantes. Este carácter social dado a la raza consigue que las categorías raciales se transformen en el tiempo y surjan para explicar características personales, intelectuales o morales de una persona. O sea, es normal que sea así porque es de allá, ¿no? Es como si el origen, el color, la forma del cuerpo pudiera explicar características del modo de ser. Que esos son los vínculos que se hacen. Pero también se ha hecho con el pueblo mapuche. O sea, es normal ser un indio. ¿Qué querés que haga? Si no puede hacer otra cosa. Todo el sentido común repetido, no se olviden, son frases repetidas al infinito durante generaciones que terminamos incorporando, como diría Bourdieu, como hábitos. Como hábitos, y sobre todo cuando estamos niños, como hábitos primarios del cual es recontra difícil deshacerse de un día para otro. Entonces, la racialización es un proceso que provendría, aquí sigamos un poquito a Erving Goffman, de la forma tribal del estigma. Este famoso texto de Goffman, estigma de identidad deteriorada, ¿no? Que se reconocen los comportamientos de descalificación cultural. El inmigrante se hace visible por su color, por su gesto, por su forma, y la raza no es más que la diferencia más obvia, logrando, por ejemplo, que la negritud plantee nuevos desafíos asociados al cuerpo. Esto invita a considerar al cuerpo como figura y lugar teórico y metodológico que permite examinar las interacciones cotidianas entre inmigrantes y chilenos, obviamente. La racialización es un proceso psicosocial que consiste en alterizar a un grupo, partiendo del hecho que todo individuo puede ser miembro de ese grupo y eventualmente, tal como ocurre con el racismo clásico, inferiorizarlo globalmente. También se puede definir como la extensión de significación racial a un grupo, como una práctica, como una relación social que no había sido antes categorizada como tal. El cuerpo negro, opuesto al blanco, que los chilenos descubren hoy, gracias a la presencia de este otro, muestra sin duda retazos de historia esclava y de una propuesta política del desarrollo planteado mirando a Europa. Hoy, los inmigrantes que habitan y trabajan en Chile traen consigo una constelación de hechos sociales y culturales que se organizan alrededor del significante cuerpo. Las prácticas sociales, sin duda, se corporalizan. Aquí hay toda una bibliografía con David Le Breton, con Taylor, hay una cantidad de gente que trabaja esto que es interesante, ¿no? Al cuerpo se le mira para evaluarlo, catalogarlo, encasillarlo. Bueno, de esto no hay ninguna novedad, porque afortunadamente hoy día no se pide tanto un currículum con fotografía, ¿no? Pero sabemos perfectamente bien que independiente de la fotografía, cuando llegamos allí no necesariamente se nos da el trabajo dependiendo del color, la edad, el color del pelo, los rasgos, que allí aparecemos como unos chilenos desfavorecidos para la posibilidad de encontrar trabajo, lo que sería bueno analizarlo para ver lo que nos ocurre a nosotros en ese momento específico de la humillación y del desprecio, independientemente de los títulos que tengamos. Y también el cuerpo acusa recibo de, en toda su presentación y en todas sus dimensiones, altura, forma, color, tipo de cabello, tipo de piel, vestimenta, por ejemplo, uso de las vestimentas, colores de las vestimentas, combinaciones de colores de las vestimentas.
Pero también funciona acá el modo de caminar, el modo de hablar, el modo de gesticular y la interpretación que se hace de cada una de esos gestos. Son signos culturales, son modos de ser que provendrían entonces de esas características. El inmigrante, como vemos, tiene que enfrentar a este nosotros, que lo considera inferior y que lo indica todo el tiempo como un subordinado. Ese lugar inferior es racismo, proviene de sectores dominantes, se ve en la desvalorización, por ejemplo, de los títulos profesionales o en el no reconocimiento de los mismos, como ocurre con todos los títulos profesionales haitianos. Es muy posible que quien limpia su casa, que quien limpia su baño, sea un filólogo, un filósofo, un arquitecto o un médico haitiano, al cual no se le reconoce ningún título profesional. Bueno, obviamente hay una respuesta legal diciendo que no hay acuerdos bilaterales. Entonces, podrían ser objeto de burla, de malos tratos observados en las calles, barrios y lugares de trabajo, pero también podrían afectar la mirada que tienen ellos sobre sí mismos, pudiendo llegar al autodesprecio, la vergüenza y el temor, a ser expulsado, detenido o despedido del trabajo, por ejemplo. Por lo tanto, pasará algo, modificará su modo de ser, cuidando lo que pueden mostrar u ocultar en Chile para ser aceptado. La xenofobia y el racismo ya manifestados históricamente regresan con ellos para invitarnos a redescubrir la historia colonial que ha negado la existencia del negro en la historia de este país, lo dice Celia Kassen, mitologizando una historia general entregada como parte de un saber social establecido. Estamos frente a un ser que se mueve de una cultura a otra, de un país a otra, de una historia a otra, e incluso, como señala Pontalís, de una doxa a otra. Todo el tiempo en una línea de cercanía y de lejanía, de una familiaridad extranjera que va representando diversos rostros, a veces atractivos, a veces no, dependiendo si están o no en la ley, que no tenemos. Lo digo rápidamente, el único decreto ley es del año 1975 y está firmado por los 4 miembros de la Junta Militar de la época, ¿no? Si ustedes van y entran a internet la van a ver y vale la pena tomarla y leerla completa para ver lo que dice. Es impresionante. Por lo tanto, el inmigrante es un cuerpo para señalar constantemente, para reconocer, para colocarlo en el casillero que le ha sido dispuesto en el espacio de las representaciones que le atañen. Es la imagen objetivable que precisa al nosotros para existir. Necesitamos, por lo tanto, capturarlo, hacer posible la familiaridad que se encuentra con la actividad. O sea, está claro que la vida de los inmigrantes es difícil. Podemos tomar, por ejemplo, los informes de la CEPAL sobre la desigualdad social en América Latina, un informe muy reciente, ¿no? En donde lo primero que dicen, no olvidemos que todos los seres humanos nacen libres en dignidad y derechos sin distinción de raza, y vamos a ver que hay una serie de documentos que se llaman instrumentos en instituciones internacionales donde ninguno se respeta. Puedo hacer un paréntesis para hablar de la Declaración de los Derechos del Niño y vemos que no se respeta absolutamente nada. Entonces, voy a saltar algunas cosas para que conversemos, pero tenemos que saber que efectivamente había un cambio en el patrón migratorio y que en el siglo XXI han comenzado a llegar y comenzaron a llegar inmigrantes de Colombia, República Dominicana en los últimos años de Haití. Se dice además que son muchos, no son un 3%, no llegan al 4% de la Argentina y no llegan tampoco a un porcentaje mayor a nivel mundial, pero que está aumentando la cantidad de personas que llegan, sí está aumentando. Chile como país rico, Chile como país donde hay trabajo, en lo que sea y como sea. Bueno, no les voy a contar cuántos hay en esta región porque ustedes lo saben, que están viviendo en las condiciones que viven y que están. Por ejemplo, actualmente inmigrantes haitianos en Punta Arenas, que era impensable, ¿no? Y efectivamente trabajando en las labores que todos pueden imaginar. Ahora, en los últimos años, por supuesto que han sido responsabilizados de todo. Afectar al mercado laboral, afectar los servicios públicos, afectar las relaciones vecinales e incluso las relaciones matrimoniales. Estas últimas, que son las que yo me interesé mucho, como consecuencia de una sexualización racializada que los exhibe. Además, en las publicidades podemos ver el escenario exotizante, semidesnudo, ridiculizados en programas de pésimo humor que tienen el mayor rating de este país,
que los convierte en objetos de burla y de desprecio constante. La mirada chilena se detiene en las formas de sus cuerpos, en su color, acento, forma de vestir, de hablar, de reír, atando su nacionalidad a esta característica de las cuales yo les hablaba. ¿Qué es lo que interesa? Principalmente, y esto también es el estudio de, son estudiantes con los que trabajamos juntos, les interesa su irregularidad. Cuando van a entrevistar patrones o gente que los contrata, lo que más les interesa es que sean inmigrantes irregulares. Algo que dijo Abdelmadek Sayad hace como 40 años atrás. Lo más interesante de un inmigrante es su irregularidad. Porque eso permite que se convierta en una persona intercambiable, ¿no? Es decir, si no está él, están todos ustedes, ¿no? Pienso en gestos en La Vega Central, a una persona que iba a buscar cargador y decía así, ¿no? ¿A cuánto el lote? Decía, y hacía este gesto con la mano. Y esa misma frase la encontramos en los archivos cuando examinamos lo que ocurría durante la colonia. Es decir, yo les sugiero salirse del tiempo cronológico, entrar en los tiempos benjaminianos o en los tiempos también de Bachelard, para mirarlos, como dice Bachelard, hacia abajo y ver que hay que cuestionar al tiempo, porque el tiempo cronológico es el tiempo de las relaciones de producción capitalista. Entonces no pensamos en lo que ocurrió antes para que hoy día venga a decir a cuánto el lote, y esto se está repitiendo todos los días. Entonces la gente corre, yo cobro tanto, y tú, porque el tuteo viene inmediatamente, menos, 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 y los que menos cobran y a los que menos se le paga son los migrantes haitianos, los que ni siquiera tienen en su cabeza por un segundo la posibilidad de retorno. Pues un caribeño alega y un caribeño reclama, pero no un haitiano o una haitiana. ¿Qué es lo que hay de entre medio? Iglesias también, iglesias, porque vía iglesias llegaron a trabajar en las cuestiones de Talca. Y también tiene que ver con la religión protestante, que es algo muy potente, que implica también obediencia, sometimiento y una cantidad de cosas que hay que analizar con muchísimo cuidado, independientemente de una labor, comilla, humanitaria que pueda hacer la iglesia, pero cuando ofrece desayuno y en la pieza al lado está la bolsa de trabajo, hay que preocuparse de qué es lo que ocurre allí. Ahora, la frontera, bueno, podría hablarle horas de lo que ocurre entre Chacayuta y Colchane. Lo que allí ocurre no es muy distinto, en menor escala solamente de lo que ocurre en la frontera con México. Hay coyotes, hay mafias, protagonizadas además por inmigrantes también, que han entrado en ese mercado terrible del cuerpo humano. Es decir, de la posibilidad de pagar, de la posibilidad de sacarles todo lo que tienen, el poco dinero que traen, robarles, violarlas y a veces abandonarlas en el desierto, como ocurrió hace poco con 2 inmigrantes dominicanas, las dos. Entonces, por eso que les digo, son tantas las dimensiones que no sé a veces por dónde detenerme. El problema, yo creo que a mí me interesa dar mucho la vuelta de tuerca, ¿no? Porque investigaciones sobre la literatura sobre la inmigración en Chile es bastante amplia. Ustedes pueden examinarla respecto a las remesas, por ejemplo, el envío de remesas a los países. Pueden examinar la literatura sabiendo cómo explican quiénes son, cómo son, qué comen, de dónde vienen, cómo se relacionan, cuáles son sus modos de vida, bla, bla. Hay un montón de trabajo también, entre los cuales hay nuestros, ¿no? Pero ahora, esta es una relación social. Lo importante es ver ahora qué ocurre con nosotros. Si hablamos de racismo, la pregunta va desde el nosotros. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué actuamos de ese modo? ¿Por qué nos ridiculizamos en países extranjeros cuando andamos diciendo que en este país son todos negros, que estamos en África? O diciendo que es increíble, pienso en varias personas que yo he entrevistado, que los haitianos hablan francés. ¿Cuál fue el primer país que luchó contra la esclavitud y la abolió? Nadie sabe la cultura, los conocimientos, la filosofía que hay en Haití. Y más se extraña a la gente cuando dice, ah, sí, habla francés, pero debe hablar mal. ¿Por qué hablar mal? Porque es negro. Y se vincula la posibilidad de que el francés que hable lo hable mal porque es negro. Y no se dan cuenta que todo aquel haitiano o haitiana educada en Haití es educada en francés, parisino. Aquí hay alguien de Toulouse que sabe perfectamente en Francia cómo se desprecia a la gente que viene del sur o del norte en París, que tiene un acento distinto. Fue lo que le pasó a Bourdieu. Y también le pasó a Derrida, por un acento que se
se desconoce y se considera inferior. Los haitianos hablan el francés de país y la gente no lo quiere creer. Entonces, seguimos sintiéndonos extremadamente blancos. Es en ese sentimiento que hay que buscar la razón de un Estado que buscó y proclamó un modo de ser chileno. Bueno, venía de antes también, no le pongamos todo en ese momento, pero también vino de antes. Y si solamente, muy rápidamente se los digo, ha habido tanto odio hacia los peruanos, hay que ver también lo que ocurrió, año no sé, por ahí, 1911, 1917, no sé, soy buena para las fechas, pero es por ahí, con el proceso de chilenización en el norte, y la creación de las ligas patrióticas, me imagino que ustedes las conocen, ¿no? ¿Han escuchado hablar de ellas? ¿Sí o no? Sí. ¿Se les enseñó en el colegio lo que eran las ligas patrióticas? Las ligas patrióticas fue la fusión de militares, civiles y periodistas en el norte. Periodistas porque había una revista que se llamaba El Roto Chileno, lo pueden ir a buscar, lo racista que era. Que buscó, y esto está en los libros, hay un libro muy hermoso que se llama El Dios Cautivo de González, Premio Nacional de Historia, que dice, había que exterminar todo rasgo peruano del norte de Chile. Entonces las ligas patrióticas se encapucharon, a pie y a caballo, marcaron las casas de los peruanos con alquitrán, violaron, asesinaron y hicieron desaparecer. Para que también pensemos que la desaparición de personas en nuestro país no es un hecho de 1973, sino mucho más antiguo. No empezó con eso, empezó antes. También se hizo desaparecer homosexuales en otra época, etc., ¿no? Entonces, me parece que hay que ir vinculando como en una decisión política todas estas cuestiones para ver que, por ejemplo, la impunidad está incorporada en nuestra manera de ser. Por lo tanto, poco importa que asesinen a una trabajadora sexual mucho antes de Nabila Rifo en Punta Arenas y le hayan sacado los ojos y le hayan dado más de 100 puñaladas. A nadie le importa. Eso es lo que a mí me importa más decir. Entonces el racismo no es un fenómeno individual, propio de un sujeto racista que es malo, que insulta a otro como racista. No se da tampoco como un hecho aislado coyuntural, es una formación histórica estructural que adquiere diversas formas a través de la historia, manteniendo algunos componentes, que no se puede entender desvinculada de los procesos de colonización, constitución nacional y distinciones de clase y de género. Por eso que es necesario también, por otro lado, articular este racismo estructural, general, de Estado, etcétera, con el racismo cotidiano, porque este se reproduce en prácticas, discursos de rutinas, naturalizados en interacciones diarias, estructurando, reproduciendo y actualizando jerarquías raciales y además volviéndose incuestionado, tanto para los sujetos racistas, y cuidado, como para quienes son víctimas de racismo, que terminan diciendo, por ejemplo, mire, sí, la señora me insulta todo el tiempo, pero ella es así. Y yo le pregunto, ¿por qué es así? Bueno, me dice, porque es chilena. ¿Se entiende? Es así, algo así como es mala porque es chilena. Y yo la entiendo porque tiene problemas, me dice la señora, una trabajadora de casa particular peruana, que explica, ¿no?, sostiene y también, diríamos, legitima todo lo que le hace una patrona con mucha crueldad, diciendo que ella la comprende porque es alguien, qué sé yo, que el marido la maltrata, no sé cuánto. Es decir, ocurre también a la inversa del proceso, ¿no?, que también es todo un trabajo para los psicólogos, los psicoanalistas. Bueno, hay mucho por reflexionar, hay mucho por hacer, las aristas son muchísimas, como también los encuentros que deberíamos tener cuando se trata de políticas públicas. Hace más o menos 3 años y medio, distintas organizaciones de inmigrantes, de trabajadores, bueno, hubo mucha gente que propuso una nueva ley y la entregó. Bueno, obviamente la recontra cambiaron, entre medio estuvo Piñera, que Piñera había propuesto una que planteaba, entre otras cosas, que podían venir inmigrantes a trabajar en policía, ¿no?, 3 meses y después de vuelta para su país, etc. Afortunadamente no funcionó,
Pero la que nosotros entregamos, además en un libro que nosotros publicamos con 60 recomendaciones para la nueva ley, aún no sale. La gran pregunta es ¿por qué la ley no sale? ¿No? Solamente la dejo instalada para que uno piense, porque algo pasa, porque ¿qué están haciendo con eso? A lo que presentamos obviamente no debe tener ningún parecido con lo que hicimos, porque era pensando en los mejores modos que nosotros daríamos para funcionar en estas cosas, ¿no? Porque además no basta con hacer investigación en la oficina, estimado. Hay que estar allí donde las cosas suceden. Hay que estar allí cuando se queman vivos niños peruanos en una casa que se incendió y se quemaron nomás, ¿no? Entonces, yo pienso que es imposible hacer investigación, bueno, y esto es de un viejo caballero que lo dijo hace mucho tiempo, sin estar allí actuando en la realidad cotidiana con lo que ocurre. Entonces, ¿cómo y qué hacer en la sociedad chilena para propiciar una comprensión de las razones que empujan a las personas de otro país a venir a vivir acá? Se trata únicamente de una cuestión de la diferencia, otra palabra con la que realmente uno deja de pelear. Respetemos la diferencia. ¿Desde cuándo apareció eso? No sé si entre nosotros nos juntamos para decir que respetemos las diferencias de qué, ¿no? Tengo un vecino colombiano que mete bulla, es terrible. Y yo tengo un vecino chileno que digo, oye, el Marco metió bulla toda la noche. Pero al otro le tengo que decir que es colombiano, no le puedo poner el nombre. No le puedo poner el nombre porque no lo sé. No tengo idea. Lo defino por su generalidad, ¿no? Entonces, ¿se trata únicamente de diferencia? ¿Acaso no sería necesario un trabajo reflexivo sobre nuestra historia y la producción de nuestro imaginario nacional? ¿Qué hacer ante los hechos de violencia que se desencadenan? ¿Cuál es el rol del derecho, de los medios de comunicación, de las ciencias sociales y humanas, de la investigación científica y del arte? ¿Y qué hacemos cuando enfrentamos violencia de corte racista contra las personas? ¿Arrancamos? ¿Nos callamos? ¿Decimos algo? ¿Cómo hacerse cargo no solo de la descripción y cuantificación de interacciones particulares, sino de la cuestión de la emancipación respecto a estructuras lógicas, imaginarias, institucionales, que articulan los hábitos de la violencia y la clausura del horizonte de lo común? Será sin duda a largo plazo, y usted tiene un trabajo muy largo en donde las universidades tienen una responsabilidad fundamental. Y aquí, en este caso, yo pienso que la carrera de sociología es un tesoro para hacer cosas. O sea, no solamente por las teorías, no solamente digamos, por las ideas que hay ahí fraguadas, sino por las metodologías que podemos llevar a cabo para tratar de entender estas cosas. Ahora, tanto en las tareas de la investigación científica y producción de conocimiento como las de creación constante. Pero siempre buscando, a lo mejor, los mejores modos para mejorar en algo, solamente digo eso, en algo, la vida de las personas, y mantenernos atentos y atentas a ser el ojo vigilante contra los malos tratos y los procesos de deshumanización. Muchas gracias.